Hola, amados, qué gusto poder estar con ustedes y poder hablar de este tema, hablar acerca de la escatología, acerca de lo que va a pasar ahora que el Señor está pronto para venir. Y vamos a analizar algunas cosas respecto de la profecía y te agradezco mucho que te unas a este pequeño estudio, que la verdad estudiar la profecía puede llevarte muchísimo tiempo y lo que estoy tratando de hacer es condensarlo, aunque realmente serán varias sesiones las que llevaremos para poder estudiarlo. El título se llama Maranatha, que es una expresión que usaban mucho en el primer siglo. Significa el Señor viene. Así se saludaban, así se despedían los cristianos en algunas regiones en aquel primer siglo, porque había esta expectativa muy, muy intensa de que la venida del Señor era inminente. Y claro, debe ser siempre nuestra expectativa, pero especialmente en nosotros, en los que estamos viviendo lo que yo creo que son los últimos tiempos. Y de hecho, esta serie es un estudio en escatología. Escatología significa realmente el estudio de los últimos tiempos. Escato significa último, logos es un estudio o tratado de lo que se esté refiriendo, como por ejemplo biología se refiere al estudio de la vida. Eh, Así que estaremos hablando acerca de este tema, ¿no? Cuando Jesús fue llevado al cielo, asciende al cielo en el monte de los olivos, sus discípulos se quedan viendo al Señor yéndose hacia el cielo y se aparecen unos ángeles que les dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Eh, Así que el Señor Jesús vendrá de nuevo. Lo que no sabemos es ni el día ni la hora, como él mismo nos dijo, porque solo el Padre tiene en su voluntad o tiene en su decisión el saber cuándo va a pasar esto. Sin embargo, tú y yo podemos conocer señales, saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese tiempo en el cual el Señor regresará de nuevo. Y por lo que vas a ver en este estudio, es fácil decir, es fácil concluir que sí estamos en lo que la Biblia conoce como los últimos tiempos o se conocen en el ambiente de estudio de profecía bíblica como los últimos tiempos. Y verás las razones por las cuales digo esto. Vamos a cubrir cuatro grandes áreas, no necesariamente cuatro sesiones, sino cuatro grandes áreas. Vamos a hablar acerca de lo que es la profecía, por qué es importante. Vamos a hablar acerca de su primera venida, su segunda venida, sobre todo para que puedas ver la exactitud de la profecía y lo que podemos esperar con respecto a las profecías futuras. Vamos a hablar acerca de un evento que puede ocurrir pronto, no sabemos la fecha, obviamente, pero las señales están ahí, que es el rapto y la iglesia. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia del Evangelio del Reino, porque tiene que ver con este evento que ocurrirá en un futuro. Hablaremos, por supuesto, de Israel y las 70 semanas de Daniel, porque es importante entender el contexto en el cual estamos viviendo actualmente desde el punto de vista del calendario profético de Dios. Y finalmente dedicaremos bastante tiempo a estudiar Apocalipsis. Hablaremos de las 7 iglesias de Apocalipsis, hablaremos del levantamiento del anticristo, hablaremos de la segunda venida del Señor, del juicio de las naciones. Eh, lo que sí puedo decirte de entrada, porque hay mucha gente preocupada en estos tiempos pensando que ya se va a acabar el mundo. La verdad es que, de acuerdo con la Biblia, eso no va a ser así. La Biblia sí predice, sí tiene profetizado que se crearán un cielo y una tierra nueva. Pero eso no va a suceder sino hasta cuando menos dentro de 1007 años. Y lo vas a ver a lo largo de este estudio, la razón de por qué soy tan enfático respecto de 1007 años. Porque son fechas, aunque no sabemos cuándo van a empezar, una vez que empiecen, los tiempos estarán determinados para que sean 1007 años antes de que se cree un cielo nuevo y una tierra nueva,
donde reine la justicia, dice la palabra. Muy bien. Vamos a entrar directamente a estudiar un poco, muy rápidamente, muy superficialmente, lo que es la profecía. En la Biblia puedes encontrar tres palabras que se usan hablando de profecía. Una de ellas, dos de ellas en el Antiguo Testamento, Nabí y Nabá, que significa Nabí, anunciar o proclamar, Nabá, fluir hacia adelante. En el Nuevo Testamento, profemi significa hablar por otro. Y eso es básicamente lo que damos a entender cuando hablamos de profecía bíblica. Es alguien que está hablando por Dios. Es decir, alguien que recibe una palabra profética o una palabra de Dios de las cosas que van a pasar y la escribe o la declara y nos queda registrado en la Biblia para que podamos saberla. El ministerio profético, pues, es hablar lo que Dios dice. Y es importante hacer una pequeña diferencia, porque en el Nuevo Testamento, dentro del Nuevo Pacto, el tiempo en el cual estamos viviendo, hay un mover poderoso del Espíritu Santo donde la gente puede moverse en el don de profecía. Ese don de profecía está dado para exhortar, para edificar, para consolar a los creyentes. Y tiene un enfoque un poco distinto al enfoque de lo que es el profeta o la profecía bíblica. Aunque moviéndose en el don de profecía, una persona pudiera decir cosas o eventos que van a ocurrir en el futuro, realmente el don de profecía está más enfocado para ministrar uno a uno, para ministrar a una congregación o en general a un grupo de personas. El oficio de profeta, uno de esos 5 oficios o oficinas que el Señor tiene, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sigue siendo un oficio para declarar palabra de Dios a las naciones o a los pueblos, pero son diferentes cosas. Lo que estamos hablando aquí es lo que los profetas han dicho acerca de cosas que van a ocurrir en el futuro y que están registradas en la Biblia. Así que es lo que vamos a estar hablando en este estudio. Y es importante que entiendas que la Biblia principalmente es un libro profético. Es decir, es un libro que declara las cosas que Dios ha dicho o las cosas que Dios habló por respecto de ciertas cosas. Es interesante que las primeras palabras registradas respecto del hombre, la primera cosa que Adán, el hombre, dice cuando ve a su mujer, es una profecía. Adán dice en Génesis 2:24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Claramente Adán, o sea, el hombre y la mujer, no tenían padre ni madre. O sea, cuando Adán, el varón, dice estas palabras, lo que está haciendo es profetizando lo que va a ocurrir con toda su descendencia, ¿no? O sea, a partir de ellos, a partir de esa primera pareja, sucederá siempre que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa y formarán una familia nueva. Una profecía muy impresionante. La segunda profecía es la primera referencia que Dios hace respecto de la redención. Un poco más adelante, en el capítulo 3, después de la caída del hombre, Dios hablando con la serpiente le dice que la simiente de la mujer, Génesis 3:15, le aplastaría la cabeza, lo cual es algo impresionante porque tienes que tomar en cuenta que lo que Dios está diciendo es que de la mujer nacería el que destruiría el poder y la autoridad de la serpiente. Y para aquel entonces, donde la mujer no era considerada como parte importante, donde el linaje se establecía a través de la línea de ascendencia o descendencia del hombre, el que Dios dijera que nacería de la mujer, el que quebraría el dominio del diablo, es una profecía muy impactante y es exactamente lo que sucedió después cuando María, la Virgen, María Virgen, pues, concibe del Espíritu Santo a Jesús. O sea, sin que interviniera Padre humano, Dios establece que la simiente de la mujer, cumpliendo la profecía, es la que finalmente va a destruir el poder de la serpiente o del diablo.
La Biblia también contiene historia. Viene desde la creación del universo, de la tierra, de la creación del hombre. Habla acerca de los patriarcas de Israel. Y también, en muchos aspectos, contiene la profecía que predice esa historia que la Biblia está relatando. O sea, contiene la profecía que predijo la historia antigua o actual y la futura. Eh, Así que cuando hablamos de estudiar profecía, hablamos de meternos al corazón, a la parte más especial, o una parte muy especial, no la más especial, pero sí una muy especial del contenido de la Biblia. Ahora, ¿por qué estudiar profecía? Bueno, primero, hay una bienaventuranza para aquellos que estudian la profecía. En Apocalipsis 1:3, que es un libro que poca gente lee, hay una bienaventuranza, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, es el único libro en la Biblia que contiene una promesa de bienaventuranza para aquel que la lee, para aquel que usa las palabras de la profecía para normar su vida. También es importante que entendamos la palabra profética alumbra el camino. Pedro escribe diciendo que tenemos la palabra profética más segura, primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, a la cual debemos estar atentos. Hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la profecía te permite tener una visión de cosas que van a pasar en un futuro y tener la certeza de las cosas que vienen, de modo que puedas estar tranquilo en medio de momentos de oscuridad, momentos difíciles, sabiendo que el punto final es un punto establecido por Dios para bendición. Y la parte quizá más importante de por qué estudiar la profecía es porque cuando estudias la profecía, tu fe aumenta y aumenta tu confianza en Dios. Porque cuando estudias profecía te das cuenta de la exactitud con la que Dios ha dicho de cosas que van a ocurrir en un futuro. O sea, solo un Dios que tiene control y que sabe lo que va a pasar puede decirte lo que va a ser el final antes de que empiecen las cosas. Y Dios lo dice en Isaías 44, versículo 6 al 8, dice, versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncieles lo que vienen y lo que está por venir. O sea, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios fuerte, no hay nadie que sea seguro para confiar. Pero cuando tú estudias la profecía y ves lo que Dios ha hablado y ves lo que Dios tiene planeado para un futuro, hay una certeza, hay un aumento en tu fe, hay una confianza de que Dios va a cumplir las cosas, las promesas que Él tiene en su palabra, las va a cumplir también. Porque si puede cumplir eventos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, un evento que predijo, que pronosticó siglos antes, se va cumpliendo exactamente como lo pronosticó o como lo predijo siglos después, con toda certeza lo que Dios ha prometido en su palabra para ti, Dios lo va a cumplir también. Y eso es lo que hace la profecía al cimentarnos, al fortalecer nuestra fe con respecto a las cosas de Dios. Muy bien. Hay tres grandes áreas en las que se enfoca la profecía. Una área fundamental es el aspecto del Mesías, del Señor Jesús, de Jesucristo, hablando de su primera venida y de su segunda venida. Después se enfoca en Israel. O sea, otra área grande de profecía es lo que pasa, lo que va a pasar con Israel. Y ya hay profecías que vienen desde que Dios llama a Abraham a salir de la casa de su padre en Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham con una promesa, una profecía de que lo haría una gran nación, de que sería bendición para todas las naciones de la tierra. Y también Dios usa profecías sobre Israel a lo largo de toda la historia que cubre la Biblia y al final de los tiempos también. Y por supuesto, la tercera área importante de la profecía tiene que ver con la iglesia.
no una iglesia en particular, una denominación en particular, sino en general el cuerpo de Cristo, desde Pentecostés hasta el final de los tiempos, porque la iglesia cubre un área muy grande de tiempo después de la venida del Espíritu Santo. Ahora, una cosa importante cuando ves la profecía bíblica te vas a encontrar que hay ciertas regiones del mundo que nunca son tocadas por la profecía. Son mencionadas, quizás tienen alguna referencia, pero cuando hablamos de profecía bíblica, lo que estamos hablando es de las cosas que van a ocurrir alrededor de Israel y de lo que va a pasar con Israel o con la iglesia en las áreas donde la iglesia tiene o tendrá influencia. Entonces, la Biblia no incluye muchas cosas respecto de países en Asia, por ejemplo, excepto una pequeña mención al final acerca de los reyes del Oriente, pero todo está enfocado a lo que sucede alrededor de Israel, alrededor de la zona en la cual se desarrolla la historia bíblica, como la conocemos, la vida de los patriarcas, Egipto, o sea, cuando hay profecías respecto de naciones, son siempre profecías en relación con su trato hacia Israel o con su relación con Israel. Entonces, es importante que lo entiendas porque a veces la gente busca, bueno, ¿y está México en la profecía? No, difícilmente vas a encontrar algo acerca de México. Hay ciertas referencias que hablan acerca de otras naciones que no son parte de este centro en el cual está Israel, pero no hay referencias claras acerca de otras naciones, excepto en su relación con Israel, te digo, o la zona geográfica donde Israel está. Muy bien. Quiero hablarte acerca de la primera venida del Mesías, del Cristo. No voy a mencionar muchas cosas, nada más quiero hacerte referencia a profecías que se dijeron respecto del Mesías, y es importante que entiendas la exactitud. La razón de esta pequeña tabla y la que sigue es mostrarte la exactitud de la profecía con respecto a su cumplimiento. El lado derecho, lo que tiene ese cumplimiento, son básicamente los versículos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a esto que pasa o a esta profecía que fue dada. La primera profecía, la gran profecía, si quieres, es que empieza en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. En Isaías capítulo 7, versículo 14, es ese versículo que dice que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, que llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, la profecía directa del nacimiento del Mesías que se cumple cuando el ángel Gabriel anuncia a María que sería la madre del Mesías. Y claramente Jesús nace de una mujer virgen que no había conocido varón en el momento de haber concebido y cuando él nació. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que este gran rey que se levantaría nacería en Belén. Y claramente se cumple cuando Jesús nace en Belén, y lo ves en las historias en Mateo capítulo 2, por ejemplo. Está la descripción de que nació en ese pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Habla de que sería ungido por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2, y de hecho todo Isaías 61 es una profecía que Jesús usa, Isaías 61 específicamente, cuando en Lucas capítulo 4, regresando en el poder del Espíritu, entra a la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías a este pasaje y empieza a leerlo diciéndoles, hoy se cumple esta profecía delante de ustedes. Es decir, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, tal como dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etc. Zacarías 13:7 dice que el Mesías sería abandonado por sus discípulos, lo cual sucede en Mateo 26:56, que será traicionado por un amigo, lo ves en el Salmo 41, el Salmo 55, exactamente como tú sabes que sucedió cuando Judas traiciona a Jesús. No solo un amigo cualquiera, en otra parte de la profecía, en esta profecía dice, un amigo íntimo que mojaba su pan conmigo en el plato, que eran cosas que solo hacían amigos cercanos. Fue vendido por 30 piezas de plata. Mateo 27:3 es exactamente el precio
que Judas recibe por entregar al Señor. Se compra el campo del alfarero, según Zacarías capítulo 11, versículo 13, y se cumple exactamente en Mateo capítulo 27, versículo 7. Eso es lo que hacen. Se compra el campo del alfarero para usar un lugar de sepultura para extranjeros. Se dice que fue escupido y azotado, exactamente lo que pasa antes de su crucifixión. Pero el Salmo 34 dice que no se quiebra ninguno de sus huesos, y tú sabes que no se quebró ninguno de los huesos, abandonado por sus discípulos. Y quiero hacer una pequeña referencia, voy a verlo un poco más a detalle, pero el Salmo 22, por ejemplo, es un salmo tremendamente impresionante. Es un salmo profético que describe en detalle cosas que pasan en un proceso de crucifixión. Y claro, hay muchas más cosas, muchas más profecías que pudiéramos ver respecto de la primera venida de Cristo, pero lo que quiero que veas es la precisión de la profecía. No fueron cosas alegóricas que alguien puede interpretar y alguien puede decir, bueno, me parece que lo que quiso decir aquí lo podemos, como muchos profetas que dicen que tienen profecías, y la gente tiene que andar interpretando qué quisieron decir con esta frase. En el caso de la profecía bíblica, no tienes que preocuparte por eso. La profecía describe con precisión lo que va a suceder. Mira, por eso quiero que veas lo impresionante de este Salmo 22. Es prácticamente un salmo que profetiza la crucifixión. Empieza diciendo el salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es exactamente lo que Jesús dice cuando está en la cruz, dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, y te ofrecen la traducción ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, para que se cumpliera lo que dice la profecía, ¿no? Y luego más adelante en el Salmo, te voy a leer del versículo 15 al 18, que es lo que tenemos aquí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Estas son efectos físicos de lo que ocurre, y es una cuestión médica, en una crucifixión, ¿no? Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Los judíos se referían a los gentiles como perros, no era una forma muy bonita. Sin embargo, cuando tú ves la crucifixión, los que están alrededor de Jesús son básicamente soldados romanos y gente extranjera. Se me han acercado cuadrillas de malignos. Fíjate, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Es básicamente la crucifixión. Y luego más adelante el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y tú sabes lo que sucede, o sea, los soldados se reparten la ropa de Jesús, pero a la hora de llegar a la túnica, que era una sola pieza, era una túnica muy fina para aquel entonces, deciden no cortarla en 4 pedazos, sino echar suertes para ver qué se queda con la túnica, con el manto que tenía el Señor Jesús. O sea, tú ves la profecía del Salmo 22 y el cumplimiento exacto, en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Esta debe ser el criterio para estudiar la profecía respecto de la segunda venida del Señor. Porque en la primera venida del Señor, las profecías se cumplieron literalmente como fueron dichas. No son alegorías, no son cosas esotéricas, son palabras literales que tienen cumplimiento literal. Ahora, la gran discusión de mucho tiempo, y especialmente algo que los judíos todavía están batallando, porque es difícil separar las cosas. ¿El Mesías es un Mesías sufriente o es un Mesías triunfante? Y la verdad es que es un solo Mesías. Sin embargo, tiene ambos papeles, pero en diferentes épocas. Por ejemplo, el Mesías sufriente, Isaías 53, dice que él sería muerto, que llevaría nuestros pecados, que sufriría nuestros dolores, que tendría desfigurado el rostro, que no tendría ni siquiera parecer para que lo amáramos, que serían su muerte con los impíos, y con los ricos sería su sepultura. O sea, hay una profecía claramente de que el Mesías moriría una muerte para pagar el precio de nuestros pecados.
El profeta Daniel tiene profecías muy impresionantes. Una de esas profecías que estudiaremos después es la profecía de las 70 semanas. En esa profecía dice que, y la fecha coincide con el tiempo en que el Señor Jesús murió, que en esas fechas el Mesías sería muerto. Se le quitaría la vida al Mesías, pero no por sí. Y luego profetiza diciendo que el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. O sea, Daniel está hablando de un profeta, de un Mesías que va a sufrir y que va a morir. Y sin embargo, cuando ves otras cosas, como por ejemplo Isaías 52:13, habla de que el siervo de Dios sería prosperado, que tendría éxito, que sería hermoso, que toda la gente lo vendría a ver, que los reyes estarían fascinados porque conocerían cosas que nunca les habían platicado. Isaías 9:7, hablando acerca de este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado. Si te acuerdas de la profecía, dice, y el principado sobre sus hombros. Dice, lo dilatado de su imperio, dice el versículo, y de la paz no tendrá fin, estableciéndole sobre el trono de David, sobre su propio reino, desde ahora y para siempre. Habla de un Mesías que establecería un reino glorioso. En las profecías de Daniel también, en el capítulo 7, versículos 13 a 14, habla de esta visión que Daniel tiene, donde ve a uno como el Hijo del Hombre viniendo delante del anciano de días. No te leo los versículos, pero eso es lo que dice. Y dice, y recibe del anciano de días un reino que abarcará toda la tierra y que no tendrá fin. El problema es que tienes profecías que hablan de las dos cosas, un Mesías sufriente, un Mesías triunfante. Y la verdad es que hablan de la misma persona, es el mismo Mesías, pero la primera vez que vino como un siervo sufriente. La segunda vez que regresará, su segunda venida, vendrá como un rey triunfante. Este Jesús vendrá de manera gloriosa como se fue al cielo. Entonces, hablando un poco de la segunda venida del Señor, o sea, lo que quise revisar de la primera venida es que darte la certeza de que Jesús cumplió las profecías tal y como se profetizaron. Ahora, respecto de la segunda venida, Él vino primeramente, como te dije, como siervo sufriente, pero volverá de nuevo como rey triunfante. Y Jesús habló de señales de su venida, de ese regreso como rey sobre toda la tierra. En Mateo 24, están saliendo de Jerusalén, los discípulos impresionados con el templo le dicen que se había visto la magnificencia del templo, y Jesús les dice, pues no quedará piedra sobre piedra, porque todo será destruido. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo se destruirá el templo? ¿Cuáles son las señales de su venida? ¿Y cuáles son las señales del fin del siglo? Y si tienes una oportunidad, te voy a pedir que leas con detenimiento Mateo 24 y 25, y también Lucas, el capítulo 21, del versículo 7 al 38. En estos dos pasajes hay muchas cosas que coinciden y explica básicamente las señales que van a ocurrir antes de que el Señor Jesús regrese. Y voy a hacer un extracto de estos pasajes para explicarte las cosas que pasarían después de lo que Jesús habló. Ahora, por favor, toma en cuenta, Jesús habla esto al principio del siglo primero de nuestra era. Es el año, probablemente el año 30 de nuestra era, cuando Jesús está hablando de estas cosas. Y dice que habrá muchas persecuciones, lo cual ha sucedido a lo largo de la historia, que se levantarán muchos Cristos, muchos ungidos, diciendo, yo soy el mero mero, yo soy el que tienen que esperar, que también ha sucedido. Dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá sediciones. Y la verdad es que toma en cuenta lo que sucede en el tiempo que Jesús habla de esto. La tierra conocida, la tierra en la que estaba Israel, era una tierra que vivía con cierta seguridad, no había muchas guerras, no había muchos pleitos porque el imperio romano dominaba con vara de hierro. No permitía ni siquiera sediciones. Entonces, cuando Jesús habla de esto, es claramente algo que va en contra de la famosa Pax Romana que había en el imperio,
claro, a base de fierro y a base de fuego y a base de las legiones romanas, pero se mantenía la paz en el imperio. O sea, cuando Jesús habla acerca de estas guerras y rumores de guerras, es algo que ha sucedido en la historia, especialmente a partir quizá del siglo XX. Ha habido una gran cantidad de guerras, guerras masivas, guerras mundiales, donde han muerto millones de personas, que son cumplimiento de estas profecías. Vemos que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Aún dentro de los países hay levantamientos entre hermanos o entre diferentes facciones. Pero la parte importante de esto, Jesús lo dice, aún no sería el fin. O sea, son señales de cosas, es decir, lo que está pasando, lo que habías pasar, es que estamos acercándonos a un clímax, pero aún no hemos llegado. De hecho, Lucas 21:9 dice, el fin no será inmediatamente. Así que todas estas guerras y rumores de guerras son, como Jesús dijo, principio de dolores. Igual las hambres, las pestes, los terremotos, específicamente la pestilencia del COVID-19, que es lo que está sucediendo en esta época aquí, no es el fin del mundo, es una señal, porque es parte de estas pestilencias. Y también los terremotos. Claramente, terremotos ha habido en la historia, en todas partes, pero la diferencia de la época actual, amados, es que la intensidad y la frecuencia de los terremotos que estamos viendo son cada vez mayores. Es decir, la frecuencia es más rápida, hay más temblores y los temblores que hay llegan a ser muy fuertes. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha habido una cantidad enorme de temblores de escalas de 6, 7, 8 y más arriba. Esto no hay temblores registrados en la historia. Claro, quizás nos digas, es que no hay forma de medirlo. No, pero hay forma de medir la devastación que producen. Y históricamente nunca ha habido tantos temblores como en los últimos tiempos en la historia de cosas que están acelerándose hacia un final. Algunas de estas señales que Jesús habló son señales que voy a llamarlas como de doble cumplimiento. En Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto sucede, el cumplimiento de esta profecía sucede el año 70 de la era cristiana, donde el general Tito de los ejércitos romanos llega, conquista a toda la tierra de Israel, la toma cautiva por un levantamiento en contra de Roma por parte de Israel o de la gente de aquel entonces. Muchos en aquel entonces mueren, son crucificados, los degollan, los matan, y la gente que queda en la tierra son enviadas cautivas a todas las naciones del imperio para dejar a Jerusalén completamente desolada, como Jesús lo predijo. No queda del templo piedra sobre piedra. Dicen los historiadores que las paredes del templo, algunas partes del templo tenían oro, y cuando incendian el templo y el oro se funde y cae entre las uniones de las piedras, los soldados romanos, para poder rescatar el oro que había caído, separan piedra de piedra para poder rescatar lo que encontraban de valor allá adentro. Y de hecho no queda absolutamente nada de lo que es el templo de Herodes en aquel entonces. Y la parte esta, Jerusalén sería hollada por los gentiles. Claramente Jerusalén se convierte en una ciudad llena de gentiles, no solo dominada por gentiles, sino Roma básicamente saca a la mayoría de la población judía y pone dentro de esa población a extranjeros. Y eso así se mantiene por siglos hasta que en 1967, en la Guerra de los 6 días, Jerusalén vuelve a estar otra vez en control de los judíos. El Estado de Israel se funda en 1948, pero en 1967, por primera vez,
se cumpla esta profecía de Jesús. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, lo que está diciendo es, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, Jerusalén dejará de estar hollada o dominada o controlada por los gentiles. En 1967, Jerusalén deja de ser controlada por los gentiles y empieza a ser controlada por Israel. Ahora, eso quiere decir que ese evento marca un cambio en los tiempos y es una señal que es impactante desde el punto de vista profético porque marca el cumplimiento de algo que Jesús profetizó. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, estamos en esta época en la cual se ha cumplido el tiempo de los gentiles y Dios está en los últimos tiempos, mejor dicho, estamos nosotros en los últimos tiempos. No sabemos exactamente la fecha, pero hay muchas señales que puestas todas juntas marcan realmente que estamos acercándonos a un punto final. O sea, quiero que entiendas esto. Tomar una profecía de algo que va a cumplirse puede darte una luz, pero cuando juntas varias profecías y todas apuntan a lo mismo, quiere decir que hay algo que está terminándose de armar, por decirlo así. Y eso es lo que está pasando con la profecía bíblica. Esa es la importancia del estudio de los últimos tiempos, porque hay cosas que están básicamente en su lugar y faltan pocas cosas para que se complete lo que estamos esperando. Falta poco tiempo para que el Señor Jesús regrese. En fin, dentro de las profecías de Jesús, habló de falsos profetas que se levantarán, habló de que el amor se enfriará, que es una característica de la sociedad actual, y habló también de que el evangelio del reino sería predicado a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendría el fin. Mateo 24, 14. Y una cosa que Jesús dice claramente es, después de la tribulación de aquellos días, es decir, cuando pase la gran tribulación, Jesús regresará de nuevo con gran poder y gloria. Eso vamos a ver en un momento. Es decir, hay ciertos eventos que aún no se han cumplido para la venida del Señor. Hay ciertos eventos que tienen que cumplirse para otro evento que es importante, que es anterior a la segunda venida del Señor, que es el rapto de la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Pero claramente, solo el Padre sabe el día y la hora. Y sin embargo, Jesús dice, tanto en Lucas 21 como en Mateo 24, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. Y claramente no se refiere a la generación que estaba viviendo en los tiempos de Jesús. Se refiere a la generación que ve las señales que Jesús predice que van a suceder antes de su venida. ¿Sí? Te pongo un ejemplo sobre esto. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Habla acerca de que establecerá un reino de paz y de justicia sobre el trono de David, sobre su propio reino, desde ahora y para siempre. Es decir, es la profecía que encuentras en Daniel, que el reino de este Mesías que vendría, el reino de este rey que va a levantar, es un reino que será por toda la eternidad. Es decir, que va a ser por todo el tiempo. Y sin embargo, Isaías dice, desde ahora y para siempre. Claramente no sucede en la época de Isaías. ¿A qué se refiere Isaías cuando dice desde ahora y para siempre? Desde ahora y para siempre. Ahora es el momento en el cual un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. Desde ese momento en adelante, el reino de ese niño que nace y que crece para ser el Mesías, es un reino que va expandiéndose, que va haciéndose cada vez más grande hasta que este reino cubra toda la tierra, como está profetizado con el profeta Daniel y con otros profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice, esta generación no pasará, se refiere claramente a la generación que ve las señales. Ahora, la parte que no podemos tampoco saber, porque si no sería fácil ponerle fechas, es cuáles señales son las que marcan a esa generación. Es decir, ¿en dónde empieza a contar la generación? ¿Es cuando Jerusalén es liberada por los judíos o tiene que ver con otra cosa? La verdad, seguimos en el punto, solo el Padre sabe el día y la hora, pero sí sabemos que hay ciertas cosas que están cerca de ocurrir y tenemos que estar preparados. Los eventos
de la gran tribulación, antes de que el Señor Jesús venga, habrá una gran tribulación. O sea, Él no va a venir físicamente a la tierra de regreso como se fue. Él no va a regresar al Monte de los Olivos, de donde salió en Hechos capítulo 1, si no hay una gran tribulación antes en la tierra. Antes de que Él venga, al final de la tribulación, habrá señales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna dará su resplendor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, cuando Él venga, no vendrá de una manera humilde, pequeña, como vino la primera vez. La segunda vez que Él venga será un evento que será visto en toda la tierra, con una manifestación impactante de su regreso. Dice la palabra que Él regresará físicamente y afirmará sus pies sobre el Monte de los Olivos. Es decir, físicamente vendrá y se parará en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se va a partir en dos y será un gran valle, que es lo que dice este versículo. O sea, en el mismo lugar donde Él ascendió, Él regresará para poner sus pies en la tierra. Claro, viene todo su cuerpo, no solo viene Él, viene el ejército celestial juntamente con Él. Y dice que todo ojo le verá. Es decir, no es de que ya regresó y ya lo vieron unos cuantos. No, no, no. En la segunda venida del Señor, todo ojo le verá. O sea, cuando venga físicamente a poner sus pies a ponerse él mismo sobre el Monte de los Olivos, toda la gente de la tierra lo verá. ¿Ok? Ahora, antes de que eso pase, bueno, perdóname. Cuando Jesús regrese, cuando el Señor regrese, en esa segunda venida vendrá con sus ángeles y con los redimidos. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, habla acerca de este regreso. Y dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este grupo de personas vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, son creyentes, son seres humanos, son hombres, mujeres, que han sido redimidos y han sido limpiados sus vestidos. Lo vamos a ver más adelante, lo explica la misma palabra, pero cuando hablamos de personas vestidas de lino finísimo, blanco y limpio, siempre se refiere a seres humanos. Así que nosotros regresaremos con el Señor cuando el Señor venga a tomar posesión de la tierra. El Señor vendrá con gran poder y gloria. Y la verdad, cuando la gente vea, como dice Mateo 24, cuando vea la señal del Hijo del Hombre, muchos se van a lamentar por no haber vivido una vida de servicio para Él. Ahora, hay algo que quiero referirme a esto. Para que nosotros podamos venir con el Señor de regreso, cuando Él venga a tomar posesión de la tierra, se requiere que nosotros estemos con Él primero, ¿no? O sea, ¿cómo podemos venir con Él si no estamos con Él? Y es que antes de su venida, antes de la gran tribulación, antes de que empiezan a pasar todas estas cosas, hay un evento que es muy importante, profetizado también por el Señor Jesús, marcado a lo largo del Nuevo Testamento, las epístolas, que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Porque para que podamos estar con el Señor y podamos regresar con Él vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, tú y yo tenemos de alguna manera que ser llevados al cielo. A ese evento se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Ese es el tema que tocaremos en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Espero que esto te haya bendecido. Si tienes alguna pregunta, manda tus preguntas aquí en la misma página, de modo que podamos tener un chat contigo, poder conversar y ver, de resolver tus dudas. Y espero que esto sea de bendición. Estudia la profecía, métete a ver los versículos, métete a ver las cosas que estamos hablando. Dios te va a bendecir y la próxima vez hablamos acerca del rapto, un evento que está pronto a suceder, no sabemos la fecha, pero que pronto sucederá, en el cual espero que tú y yo participemos totalmente. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que este tema haya bendecido tu corazón. Me despido y te doy gracias por estar presente en este día. Que Dios te bendiga
en abundancia, en el nombre de Jesús.